A veces, las personas que más necesitamos no son las que brillan en el centro de la escena. En esta historia conocerás a una mujer que estuvo en las sombras, cuidando a dos pequeños sin que nadie se diera cuenta de la magnitud de su sacrificio. Es una historia de milagros, de amor y de la capacidad humana para sanar cuando todo parece perdido. Pero lo más sorprendente es que lo que parecía un final oscuro resultó ser un nuevo comienzo. Esta historia te hará pensar en las personas que tal vez no ves todos los días, pero que en silencio te salvan. Quédate con nosotros y escucha cómo el amor puede manifestarse en formas que jamás hubieras imaginado. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Cuentos para el Alma. Publicamos 2 videos todos los días, y si te gustó esta historia, dale like al video y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas y qué hora es en tu ciudad. Nos encantaría saber. 2 horas. Eso fue lo que los médicos le dieron a sus gemelos, 2 horas de vida. Y Ernesto Fernández, un hombre que había construido grandes imperios, se quedó completamente paralizado en el pasillo del hospital, absolutamente impotente. Lo que sucedió después desafió todas las expectativas y explicaciones médicas. La llamada llegó a las 3:47 am, emergencia, Hospital San Rafael. Ernesto condujo por las calles desiertas, murmurando oraciones que no había pronunciado en años. Por favor, Dios, no ellos, no mis hijos. A medida que su coche avanzaba por la ciudad vacía, las luces de las farolas se reflejaban en el parabrisas, pero su mente no podía enfocarse en nada más que en las palabras de los médicos. Quedan 2 horas. Cuando llegó al hospital, un doctor lo recibió y su rostro decía más que 1000 palabras. Señor Fernández, ambos niños están en falla respiratoria. Tienen aproximadamente 2 horas. 2 horas. Ernesto sintió como si el aire se escapara de sus pulmones. Iván y Hugo, sus gemelos de tan solo 11 meses, se encontraban al borde de la muerte. Con pasos lentos y temblorosos, se acercó a la ventana del área de cuidados intensivos. A través del cristal observó a sus hijos, acostados en camas separadas, sus pequeños pechos luchando por obtener aire, con las máquinas que emitían sonidos que marcaban el tiempo que quedaba. Una enfermera se acercó a él y tocó su hombro con suavidad. ¿Le gustaría entrar a verlos?, preguntó, su tono amable. Ernesto no pudo responder. Sintió como si sus piernas no pudieran soportar más. «No puedo», murmuró. Su frente descansó contra el cristal, empapada de sudor frío. Aquel hombre que había tenido todo, dinero, poder, influencia, se sentía más vulnerable que nunca. En ese momento, su riqueza no significaba nada. Estaba impotente ante el destino de sus hijos. En ese instante, apareció Carolina López, la ama de llaves de la familia. La mujer que durante 3 años había sido una figura silenciosa en su vida. Él apenas la había notado, pero no podía negar que siempre estuvo ahí día tras día, cuidando la casa, ocupándose de los detalles más pequeños. Carolina caminó con paso firme hacia la estación de enfermería. Con una serenidad que sorprendió a todos, se acercó a la enfermera y dijo algo que hizo que los ojos de la mujer se agrandaran en shock. «Doctora López», dijo Carolina con calma. Ernesto se quedó helado. «¿Doctora?», repitió, incapaz de procesar lo que había oído. Carolina se puso en marcha sin dudarlo, como si conociera exactamente lo que tenía que hacer. Sin que nadie pudiera detenerla, se colocó el equipo necesario y entró en la habitación donde sus hijos luchaban por sobrevivir. Él la observó a través del cristal, totalmente inmóvil. Vio cómo desconectaba el respirador de Iván y lo levantaba con suavidad, abrazándolo contra su pecho. Luego, sin pensarlo, hizo lo mismo con Hugo. Los unió a ambos, piel con piel, y las alarmas comenzaron a sonar, primero con fuerza,
Luego, lentamente, fueron disminuyendo. Ernesto, que no podía moverse, miraba sin poder entender lo que estaba sucediendo. La respiración de los pequeños se estabilizó. Los números en las pantallas comenzaron a cambiar. Sus corazones latían con más fuerza. Su oxígeno aumentaba y su respiración se sincronizaba. La enfermera observaba, asombrada, sin poder creer lo que veía. Carolina, con una calma inexplicable, tarareaba una melodía suave mientras mecía a los bebés, los ojos cerrados en una oración silenciosa. Las alarmas se apagaron. Iván y Hugo se sonrojaron y sus pequeñas caras comenzaron a relajarse. Los dos respiraban juntos, vivos. Ernesto no podía dejar de mirar, paralizado por un sentimiento profundo de asombro y gratitud. Estaba viendo un milagro, algo que no podía comprender, pero que no dejaba de ser real. En ese momento, un segundo doctor irrumpió en la habitación. «¡Eso es imposible! ¡Están respirando!», dijo con incredulidad. «No puede ser», susurró la enfermera, aún sin salir de su asombro. Carolina abrió los ojos y miró a Ernesto a través del cristal. Fue en ese momento cuando él entendió la terrible verdad. Ella había conocido a sus hijos mejor que él, y lo peor de todo era que él no la conocía a ella. Había estado allí todo el tiempo, pero él nunca la había visto. «¿Quién es ella?», preguntó el doctor mirando a la enfermera. La mujer consultó rápidamente la pantalla de su ordenador. «Carolina López, MD, ex especialista en neonatología», dijo la enfermera en voz baja. «Dejó la medicina hace 4 años después de perder a su propia hija». Las palabras cayeron sobre Ernesto como un peso pesado. Carolina había sido una de las mejores médicas en su campo, pero había dejado todo atrás tras una tragedia personal. Ernesto sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Esta mujer, que él había considerado solo una ama de llaves, había estado allí, en su casa, cuidando de sus hijos, de una manera que él nunca había comprendido. Ella había sido más madre para ellos que él mismo, mientras él se perdía en el un trabajo y en su propio dolor. Ernesto estaba completamente abrumado. Sintió como si el aire se escapara de sus pulmones mientras su mente procesaba lo que acababa de escuchar. Carolina López, su ama de llaves, la misma mujer que había cuidado a su familia en silencio durante 3 años, era una médica altamente calificada, una especialista en neonatología. Había sido una de las mejores en su campo hasta que perdió a su propia hija, y luego, sin previo aviso, había dejado la medicina y se había escondido en la oscuridad de un trabajo aparentemente simple, cuidar de una casa adinerada. Cuando miró a Carolina a través del cristal, ella ya estaba en completo control de la situación. Mantuvo a sus hijos contra su pecho, uno en cada brazo, arrullándolos con esa melodía suave que parecía traer calma a sus pequeños cuerpos. De alguna manera, él sentía que Carolina había sido el ancla que había mantenido a flote todo, no solo a sus hijos, sino también a él mismo, mientras se sumergía en el dolor de haber perdido a su esposa, Rebeca. La enfermera, aún asombrada, se acercó al médico y en voz baja le dijo: «Esto es imposible. Nunca he visto nada igual». Carolina, sin cambiar su expresión, simplemente respondió: «Es cuidado, madre canguro. Un contacto piel con piel. Es ciencia probada en bebés prematuros». La enfermera la miró en silencio, claramente sin poder comprender lo que estaba pasando. La explicación técnica era algo que Ernesto había escuchado alguna vez, pero nunca pensó que un método tan simple pudiera salvar a sus hijos en una situación tan desesperada. A esa altura, los monitores mostraban a Iván y Hugo respirando con normalidad, algo que hasta ese momento había sido una esperanza remota. Carolina había hecho lo impensable, desafiando las normas de protocolo, y a pesar de que nadie lo hubiera autorizado, lo había logrado. Había salvado a sus hijos.
En ese momento, un segundo doctor irrumpió en la habitación, visiblemente molesto. Esto no tiene sentido. Los monitores indican una mejora, pero no puede ser. Han estado en una condición tan crítica, dijo, mientras observaba la pantalla, confundido y desconcertado. A pesar de su escepticismo, algo en los ojos de la enfermera y el resto del personal indicaba que no podían negar la evidencia. Los bebés estaban respirando. Estaban vivos. Ernesto no sabía qué hacer. La vergüenza lo estaba consumiendo. Carolina López, la mujer que había estado ahí todo el tiempo, la mujer a quien él jamás había considerado más allá de un miembro del personal, había hecho lo que él, con todo su dinero y poder, nunca pudo hacer. Ella había hecho lo que él no había sido capaz de hacer: cuidar de sus hijos, amarlos y salvarlos cuando más los necesitaban. En ese momento fue cuando Carolina levantó la vista y lo miró a través del cristal. Su mirada no expresaba orgullo ni satisfacción, sino una calma profunda, como si todo hubiera sido una acción más en su vida, algo que sabía que tenía que hacer, sin importar lo que el costo fuera. Ernesto miró a su alrededor, rodeado por médicos y enfermeras, y vio lo que había sucedido. Había una persona, una mujer, que había entendido algo que él nunca supo entender: el verdadero significado de ser padre. Cuando Carolina salió de la habitación, los médicos comenzaron a tomar el control, aunque no sabían muy bien qué hacer. Estaban atónitos por lo que había sucedido. Carolina salió del cuarto y se dirigió hacia la sala de descanso, donde Ernesto la siguió, sin poder dejar de mirarla, sintiéndose completamente derrotado. «¿Quién eres tú?», preguntó finalmente Ernesto, con la voz quebrada, mientras se apoyaba contra la pared. Carolina lo miró por un largo momento, como si estuviera considerando cómo responder. Finalmente, suspiró profundamente y con la voz suave dijo: «Soy una persona que ha aprendido mucho sobre lo que significa perder algo, y he aprendido que, a veces, lo que más necesitamos es estar allí, para las personas que realmente amamos». Fue entonces cuando Ernesto entendió lo que había pasado. Carolina no solo había cuidado de sus hijos en la manera que él nunca pudo, sino que también los había cuidado a él, aunque él nunca lo había visto. Ella había estado allí todo el tiempo, sacrificándose en silencio como una sombra que sostenía todo el peso de lo que él no podía ver. La enfermera que había estado con Carolina observó la escena y en un susurro le dijo a Ernesto: «Ella fue una de las mejores especialistas que tuvimos, y aunque se retiró, siempre fue la mejor en lo que hacía. Nos enseñó tanto». La enfermera parecía a punto de llorar al recordarlo. El dolor que ella sufrió perder a su hija hizo que se retirara de la medicina, pero nunca dejó de cuidar a los demás. Eso es lo que ha hecho todo este tiempo. Estaba allí para tus hijos antes de que lo supieras, porque ella entendía lo que ellos necesitaban. Ernesto no podía procesar toda esa información. Quería gritar, quería llorar, pero las palabras simplemente no salían. Todo lo que pensaba era en lo que acababa de descubrir. La mujer que había creído que era solo una empleada de su casa había sido mucho más que eso. Había sido una madre, una verdadera madre, en todo el sentido de la palabra. Y ahora, al darse cuenta de su magnitud, sentía que no podía dejar que esa mujer desapareciera de su vida, no cuando sus hijos necesitaban todo lo que ella podía ofrecer. En ese momento, Ernesto recordó a su esposa, Rebeca. Recordó las noches en las que ella también había estado allí, preocupada por la salud de los niños. Recordó cómo, aunque su esposa estaba enferma, siempre pensaba en el bienestar de sus hijos. Rebeca había entendido la importancia de una madre que ama y había contratado a Carolina para que se encargara de ellos cuando ya no pudiera hacerlo ella misma. Rebeca había hecho lo que Ernesto no había sabido hacer. Había visto más allá de las apariencias.
Había encontrado a la persona correcta para cuidar a sus hijos. Y ahora, todo eso tenía un sentido más profundo de lo que nunca imaginó. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Cuentos para el Alma. Publicamos 2 videos todos los días, y si te gustó esta historia, dale like al video y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas y qué hora es en tu ciudad. Nos encantaría saber. Ernesto no podía creer lo que escuchaba. El comité del hospital había decidido no tomar medidas disciplinarias contra Carolina, pero aún requeriría un curso de actualización en protocolos médicos. A pesar de la violación de normas, los resultados hablaban por sí mismos. Sus hijos estaban vivos, y eso era lo único que importaba. Gracias por salvarlos, Carolina, dijo Ernesto, con la voz quebrada mientras la abrazaba. Nunca supe cuánto te necesitaban, pero ahora lo veo. Siempre estuviste ahí cuando yo no pude estar. Carolina le sonrió con ternura, aunque las lágrimas seguían cayendo por su rostro. Lo hice porque los amo, porque los necesitaba, y siempre los voy a amar como si fueran míos. Ernesto la miró, un nudo en la garganta. Lo sé, y voy a estar ahí ahora, para mis hijos, para ti, para nosotros. A partir de ese momento, Ernesto entendió algo fundamental. El dinero y el éxito no lo eran todo. Lo que realmente importaba era estar presente, especialmente para las personas que amas. Carolina había estado ahí todo el tiempo, dando todo por sus hijos, y ahora era su turno de hacer lo mismo. Cuando llegó a su casa, los niños estaban dormidos. Se acercó a ellos, los abrazó con fuerza. Sabía que, aunque quedaba mucho por sanar, al menos había dado el primer paso. Vamos a hacerlo juntos, dijo mirando a Carolina, que estaba a su lado. Vamos a ser una familia. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Cuentos para el Alma. Publicamos 2 videos todos los días, y si te gustó esta historia, dale like al video y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas y qué hora es en tu ciudad. Nos encantaría saber.